Voy a presentar a las personas que van a participar conmigo en esta sesión. Primero es el doctor José Pablo Romero. Él es profesor de la carrera de médico cirujano en el Laboratorio de Patogénesis Molecular en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1 y además miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Él tiene muchas publicaciones al respecto. Ha trabajado con nosotros de la mano en las espondiloartritis. El doctor Gabriel Medrano Ramírez, ya lo conocen, él es reumatólogo e internista, jefe del servicio de reumatología actualmente. Bien, vamos a iniciar con una breve introducción acerca del contexto actual de las espondiloartritis. Y pues para esto es importante recordar ese concepto que tal vez muchos de los que estamos aquí aprendimos acerca de la espondilitis anquilosante. Este es el prototipo de este grupo de enfermedades que hasta hace algunos años, por ejemplo, en el año 99, todavía el tratamiento seguía siendo sintomático, en donde no teníamos la expectativa de poder hablar de modificar la enfermedad. ¿Qué aspectos importantes a resaltar de este grupo de enfermedades? Primero, inicia en personas jóvenes. Hablamos de personas casi siempre menores de 30 años. En nuestra población tenemos pacientes hasta el 30% que inicia antes de los 17 años. Entonces, un inicio muy temprano de la enfermedad. Los síntomas son muy lentos y hablamos de un proceso de diagnóstico en nuestro hospital, un retraso de 13.4 años. De tal manera que hablamos de que empezamos a hacer un diagnóstico tardío y las personas ya tienen cierto grado de discapacidad relacionado con la progresión de la enfermedad. Ante esta circunstancia, el concepto de este grupo de enfermedades ha cambiado. Anteriormente, este es el contexto, el concepto de esta enfermedad, donde el prototipo era la espondilitis anquilosante. Había otras asociadas como la artritis psoriásica, la asociada enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reactiva y la espondiloartritis indiferenciada. Bajo ese contexto hablamos de que este grupo de enfermedades comparten características clínicas, radiológicas e inmunogenéticas. Sin embargo, el diagnóstico tardío seguía siendo el problema principal para la espondilitis anquilosante. Para el año 2009 hubo una propuesta del grupo ASAS en donde se divide en dos principales grupos. La que tiene predominio axial, es decir, afecta columna y articulaciones sacroiliacas, y la que tiene predominio periférico, en donde entra la arteritis psoriásica. ¿Por qué es importante este concepto? Porque como pueden ver los círculos, estas enfermedades pueden compartir síntomas y signos. Podemos hablar de un paciente que tenga síntomas axiales, sacroilitis y cambios radiográficos en la columna, pero además que tenga psoriasis. Eso no quiere decir que sean dos enfermedades, sino simplemente forman parte de este contexto de enfermedad de las espondiloartritis. En esta imagen que representa el cauce de un río, quiero mostrarles cómo es la progresión de la enfermedad. Es una enfermedad lenta que inicia en personas con dolor lumbar de tipo inflamatorio, con una predisposición genética a través del HLA-B27 y como ven aquí en el cauce del río, un poco porcentaje de pacientes pueden tener una enfermedad autolimitada y no progresan, pero la gran mayoría tienden a tener esta enfermedad crónica con un seguimiento a largo plazo. Y aquí es importante señalar que algunos de ellos tienen una enfermedad muy lenta, leve, que tal vez no se diagnostique en fases tempranas. Y este es un problema importante porque al no diagnosticarlo en fases tempranas, la enfermedad progresa hasta llegar a tener cambios radiográficos y ya la espondilitis anquilosante típica que ustedes conocen, con espina en caña de bambú, confusión de las articulaciones sacroiliacas y complicaciones tardías. Pero hay un grupo de estos pacientes que puede ser que no progresen, que no tengan cambios radiográficos. Si tenemos un diagnóstico temprano, muy posiblemente podríamos nosotros detener la progresión de la enfermedad y ese es el objetivo de la plática, ver los mecanismos moleculares, cómo podemos detener la progresión de la enfermedad y qué impacto tiene esto en los pacientes. Esta es una editorial que el doctor Burgos y un servidor escribimos hace algunos años cuando se publicaron recientemente los criterios nuevos de clasificación. Y en ese momento hicimos un análisis de cuáles eran los diferentes estudios que hablaban de criterios de clasificación de estas enfermedades y lo que se concluyó es que se tenía que quitar la clasificación antigua de espondiloartritis o de espondilitis anquilosante porque necesitábamos tener nuevos estudios de imagen para un diagnóstico temprano
Y por esto hablamos de la resonancia magnética y obviamente por la necesidad de iniciar terapia biológica para modificar la enfermedad. Bueno, es una semblanza del doctor Rubén Burgos, para quienes lo conocen, es un investigador en Mérida Hospital, es un maestro de la reumatología en nuestro país, es un pionero en el estudio de las espondiloartritis en México y en el mundo, y gran parte de las aportaciones de este hospital han sido gracias al doctor Burgos. Entonces, en resumen, la idea es hacer un diagnóstico temprano en una etapa antes de que haya cambios radiográficos, evitar que el paciente tenga fusión de las acroiliacas o sindesmofitos en la columna y detectarlos en etapa temprano con dolor lumbar inflamatorio. Para esto es importante regresar a esta imagen donde podemos ver cómo los pacientes que tienen una etapa temprana de la enfermedad, los primeros 10 años o 5 años, es posible que no tengan cambios radiográficos en la columna o en la sacroiliaca, como pueden ver, pero si hacemos una resonancia magnética, sí tenemos cambios inflamatorios y este va a ser nuestro objetivo. Dar un tratamiento pronto con terapia biológica para evitar que este proceso inflamatorio después viene una metaplasia grasa, infiltración grasa, proliferación de hueso y fusión de las articulaciones sacroiliacas. Lo mismo sucede en la columna vertebral. Entonces, el reto para nosotros como reumatólogos es ver pacientes en etapa temprana con dolor lumbar inflamatorio y hacer un diagnóstico en esta etapa y no esperar después de 10 años a que tengan fusión de las articulaciones sacroiliacas y la famosa espina en caña de bambú. Y bueno, ahora ya el año pasado, en diciembre, se publica este artículo donde se despide el nombre de espondilitis anquilosante. Adiós, espondilitis anquilosante. El término actual para referirnos a esta enfermedad es espondiloartritis axial. Este grupo de expertos hizo el ejercicio Delphi para poder tener un nivel de evidencia y decir por qué se quita el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Entonces ahora ustedes van a entender y van a comprender cuando vean el término de espondiloartritis axial que nos referimos a una etapa de enfermedad que antes se llamaba espondilitis anquilosante, que puede ser una fase temprana de enfermedad y una fase tardía. Y con esto, pues, decir que se había propuesto una clasificación en cuanto desde el punto de vista radiológico de esta enfermedad, como en etapas tempranas vemos en la resonancia magnética cambios, y no esperar a que haya cambios tardíos, como en esta etapa 3, donde podemos ver fusión de los cuerpos vertebrales en pacientes con espondilitis anquilosante. Esta imagen se las muestro para que tengamos una comparación de lo que hace algunos años, en el 2009, se hizo una evaluación de la progresión en los pacientes con espondilitis anquilosante de cortes tardías, es decir, antes del año 2000. Y para esto, pues, existe una evaluación radiográfica con lo que podemos decir si el paciente tiene progresión o no. Esta es una vértebra normal, una vértebra con esclerosis, con encuadramiento, con sindesmofitos no continuos y un puente óseo completo. Entonces, vamos evaluando cómo los pacientes progresan a través de la evaluación radiográfica. Y en esta imagen podemos ver en el centro, en la línea punteada, la media de cómo progresan los diferentes pacientes y cada una de las líneas es un paciente en forma individual. Hay algunos que progresan muy poquito en forma lenta a través de los años, sin embargo hay unos que tienen una progresión muy rápida de la enfermedad. Es por eso importante, repito, el diagnóstico temprano. Hasta este momento, el tratamiento para este grupo de pacientes, que el 25% tiene una progresión rápida, era solo con antiinflamatorios no esteroideos, un tratamiento sintomático en donde no teníamos una inferencia sobre la progresión de la enfermedad. Afortunadamente han llegado nuevas terapias innovadoras, bloqueadores de diferentes interleucinas, que de alguna manera nos han despertado ya la posibilidad de disminuir la progresión de la enfermedad. Y bueno, para esto solo voy a revisar este artículo en donde podemos ver esta nueva imagen, en donde la línea punteada semeja a lo que vimos de la corte de referencia con antiinflamatorios no esteroideos, y en la parte de arriba tenemos pacientes con lo que se llamaba espondilitis anquilosante y en la parte de abajo pacientes que no tienen cambios radiográficos, solamente cambios en resonancia magnética, que les vamos a llamar espondiloartritis axial no radiográfica. Y cada uno de los colores representan los estudios pivotales con los diferentes medicamentos
bloqueadores de TNF y de interleucina 17, y si podemos ver abajo en la línea del tiempo cómo se detiene la progresión de la enfermedad con el uso de estos medicamentos comparado con el tratamiento convencional con antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, la evidencia existe de que los pacientes con espondiloartritis tienen una respuesta favorable a la terapia biológica desde el punto de vista clínico, y no solo eso, sino también podemos detener la progresión de la enfermedad. En conclusión, podemos decir que en la revisión de la literatura podemos hablar de que la terapia biológica en pacientes con espondiloartritis es una terapia innovadora, que además tengo que decirles que si tiene falla un antiinflamatorio, inmediatamente pasamos a terapia biológica. Aquí los fármacos modificadores como metotrexato o sulfasalacina no funcionan, por lo tanto, estos pacientes pueden ser tratados con terapia biológica en forma rápida. Los principales mecanismos de acción que tenemos ahorita es inhibidores de TNF, inhibidores de interleucina 17, ahora ya tenemos inhibidores de JAK que forman parte del arsenal terapéutico para esta enfermedad. Bien, entonces dejo el micrófono para que el doctor José Pablo nos hable acerca de los blancos terapéuticos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar en este auditorio con ustedes. Es un honor para mí compartirles un poco de la información que existe actualmente sobre los diferentes blancos moleculares y un poco de los aspectos fisiopatológicos de esta enfermedad que conocemos como la espondiloartritis. Le agradezco mucho al doctor Casasola y al doctor Medrano por la invitación. Como les comentaban, yo soy profesor e investigador de inmunología en la carrera de médico cirujano en la FES Iztacala de la UNAM. Yo no soy reumatólogo, sin embargo, he trabajado durante más o menos 10 años en investigación en el área de reumatología, y mi línea de investigación es particularmente la inmunopatogenia de la espondiloartritis, que es esta enfermedad que se caracteriza por discapacitar a los pacientes debido a la inflamación y a la osteoproliferación que sufren, que los lleva a inmovilidad, a parálisis por la fusión de los huesos que puede existir a nivel tanto axial como periférica. ¿Sí? Entonces, el espectro fisiopatológico de la espondiloartritis en realidad es algo complejo. Es una enfermedad, como muchas de las enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias, en las cuales la causa no se tiene clara. Se tienen ideas sobre los mecanismos, sin embargo, no tenemos aún esclarecido al 100% cómo es que los pacientes llegan a presentar los problemas a nivel de la columna o a nivel de articulaciones periféricas, como es el caso de esta enfermedad tarsitis anquilosante, que fue de hecho descrita por el grupo de investigación de reumatología de aquí del hospital. Sabemos que la enfermedad se caracteriza de forma importante por un riesgo genético alto, tiene un alto nivel de heredabilidad, y dentro de esto se han identificado algunos de los genes importantes. El más clásicamente estudiado es HLA-B27. Sin embargo, también se tiene conocimiento sobre el papel de algunas aminopeptidasas como ERAP1 y algunos receptores de citocinas como el receptor de interleucina 23. Por otro lado, tenemos el papel de la inflamación crónica, en el cual se ha evidenciado de forma sobresaliente el papel del factor de necrosis tumoral y el eje interleucina 23 interleucina 17. Además de que se sabe que los pacientes tienen un grado importante de disbiosis en mucosas, ya sea en intestino o en la piel, y que un porcentaje importante, más o menos la mitad de ellos, puede tener inflamación intestinal. Estos dos elementos pueden interaccionar para derivar en la proliferación patológica del hueso. Esta proliferación patológica del hueso es el principal problema de los pacientes, es lo que los discapacita, y es de hecho una de las partes en las que aún se necesita más estudio. Tenemos idea de que puede participar el estrés mecánico, algunas alteraciones en las vías normales de osteoproliferación, y actualmente también sospechamos del papel de algunos ejes hormonales, ¿no? Entonces, en el año 2013 el doctor Rubén Burgos publicó este comentario en la revista Nature Reviews of Rheumatology, en el cual nos habla sobre el espectro de las espondiloartritis, ¿no? Y cómo vemos que no es una enfermedad, sino en realidad un conjunto de enfermedades que comparten características genéticas, fisiopatológicas y clínicas, pero en la cual aún sigue habiendo heterogeneidad, ¿no? A pesar de que se comparten características, en ocasiones los pacientes con artritis psoriásica, con artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal, pueden tener cierto grado de diferencias en respuesta al tratamiento, por ejemplo, y gracias precisamente
a la aparición de comorbilidades como la psoriasis o como la enfermedad inflamatoria intestinal, ha surgido el concepto de este eje intestino-piel-articulación, en el cual sabemos que los pacientes tienen inflamación intestinal, alteraciones de disbiosis, también pueden tener alteraciones cutáneas, como en el caso de la psoriasis, y que esto en realidad podría estar relacionado con los problemas articulares que podemos ver en estos pacientes. En México, la población con espondiloartritis ha sido estudiada por este grupo y se sabe que el gen que representa mayor riesgo en estos pacientes, que es el HLA-B27, puede estar positivo en un 90 o un 96% de los pacientes. Sin embargo, el hecho de tener positividad para este gen no indica un riesgo para desarrollar la enfermedad, ya que del total de pacientes que son HLA-B27 positivos, o del total de sujetos más bien que son HLA-B27 positivos, solo aproximadamente el 5% desarrollan espondiloartritis. Eso significa que no es el único factor relacionado. Se han hecho muchos estudios genéticos para intentar abordar cuáles son las causas de la espondiloartritis y de forma importante aquí les pongo una línea del tiempo de cómo se fueron haciendo estos descubrimientos. Incluso antes de que se supiera para qué funcionaban las moléculas de histocompatibilidad, como el HLA-B27, ya se sabía que tenían una relación epidemiológica con la espondilitis anquilosante. Actualmente ya hemos llegado al conocimiento de que se involucran otro tipo de moléculas de histocompatibilidad, también las aminopeptidasas y algunos receptores de citocinas, y de forma curiosa o relevante, al mismo tiempo que se fueron haciendo los estudios respecto a la genética de la espondilitis, se fue desarrollando los descubrimientos sobre una citocina muy importante en su fisiopatología, que es la interleucina 17. La interleucina 17 es una de las citocinas más nuevas, digamos, porque su estudio empezó en 1993 y se sabe que es una citocina proinflamatoria que se involucra en la inflamación tanto intestinal como articular que pueden tener estos pacientes. Respecto al HLA-B27, a pesar de que es el gen más relacionado, siguen siendo teorías las que tenemos respecto a su papel en la fisiopatología. Una de ellas, o la original, la primera que salió, es relacionada con la función normal de las moléculas de histocompatibilidad, que es presentar antígenos a linfocitos T para que estos puedan iniciar su respuesta. Gracias a esto, pues se pensó que probablemente ocurría algún mecanismo de mimetismo molecular, como lo que pasa en fiebre reumática, donde se podía presentar algún antígeno muy parecido a un antígeno propio y eso pudiera despertar una enfermedad autoinmune. Sin embargo, esta teoría no ha tenido mucha evidencia experimental y ha estado un poco en desuso. Actualmente se han hecho algunos experimentos el año pasado que intentan retomarla, sin embargo, aún se necesita mucha más información. Una de las características de este HLA-B27 es que mientras se está sintetizando en el retículo endoplásmico, tiende a plegarse de forma adecuada, a doblarse de forma inadecuada. Esto puede resultar en dos situaciones. Una, en estrés del retículo endoplásmico, que se relaciona con la producción de citocinas como interleucina 23, y otra, a la formación de homodímeros patológicos, ¿no? Normalmente tenemos heterodímeros, es una molécula de clase 1, debe tener una cadena alfa y una beta 2 microglobulina. En condiciones patológicas se presenta un dímero de la cadena pesada, es decir, dos cadenas alfa, ¿sí? Esto puede resultar en la activación de células inmunes como las células NK o los linfocitos T, que podrían producir citocinas inflamatorias. Entonces, ¿cuáles son las citocinas involucradas? Pues algunas de ellas son la interleucina 17, como yo les mencionaba, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 23 y la interleucina 22. ¿Cómo es que estas participan en el proceso inflamatorio y la osteoproliferación? Pues en algún momento lo que se tiene idea es que tanto células de la respuesta inmune adaptativa, como los linfocitos T, como células de la respuesta inmune innata, como neutrófilos o linfocitos T gamma delta, podrían producir estas citocinas, como IL-17 y TNF, que podrían favorecer, por un lado, la activación de precursores de osteoclastos y, por otro lado, favorecer la diferenciación de células mesenquimales hacia células formadoras de hueso como los osteoblastos. Entonces tenemos que la IL-17 y 23 se pueden relacionar con la inflamación de la centesis, la función de la IL-22 probablemente con la proliferación de hueso, el TNF y IL-17 con destrucción, sinovitis e inflamación intestinal, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan estas citocinas? Pues básicamente es como funciona la inmunidad adaptativa. Una citocina maestra coordina la activación de linfocitos TH1 y TH17, por ejemplo, la interleucina 12
hace que las TH1 produzcan interferón o TNF, la IL-23 hace que las TH17 produzcan interleucina 17 e interleucina 22, que en situaciones normales nos defienden contra patógenos, pero que están muy relacionadas con enfermedades autoinmunes y inflamatorias, ¿no? Entonces, tenemos una situación en la que estas citocinas se relacionan con un ambiente inflamatorio que puede preceder esta fase postinflamatoria en la que la formación excesiva de hueso lleva a los pacientes a discapacidad. Un elemento importante dentro de esta fisiopatología es el cómo funcionan las citocinas una vez que se produjeron. Estas citocinas son reconocidas por su receptor, por ejemplo, la interleucina 23 por el receptor de IL-23, y este receptor tiene que mandar un mensaje al núcleo de la célula para que ésta responda. ¿Cómo lo envía? A través de vías de señalización, como la vía JAK-STAT. Esta vía JAK-STAT entonces se encarga de generar diversas señales río abajo que culminan en la producción de citocinas inflamatorias. Un elemento importante es el estrés mecánico. Sabemos por estudios realizados tanto en modelos animales como en pacientes que el microtrauma, las microfracturas y el estrés al que pueden estar sometidos los fibroblastos, osteoblastos y células mesenquimales puede favorecer esta formación de hueso. Ya no. Entonces, tenemos que es una enfermedad compleja. Esta es una figura que publicamos en un artículo de revisión con el doctor Rubén Burgos hace un par de años, en la cual hablamos sobre cómo existen factores de riesgo, como pueden ser a nivel genético, ¿sí? Factores que aumentan la inflamación, como puede ser la inflamación intestinal, la disbiosis, la migración de células desde el intestino hacia las articulaciones o el estrés mecánico, que en lo que culminan es en la activación de diferentes reguladores a nivel de la articulación que pueden resultar en daño óseo y proliferación. Todo esto nos ha llevado a pensar que los elementos que conocemos de la fisiopatología nos ayudan a generar diferentes puntos clave donde podemos intervenir a nivel terapéutico. Con lo que les he mencionado, sabemos que el HLA-B27 está involucrado y aunque aún no podemos intervenir aún a nivel directamente de la molécula HLA-B27, sí se ha podido intervenir en los resultados de su mal plegamiento, como puede ser la interleucina 17 y el factor de necrosis tumoral, que puede ser inhibido con anticuerpos monoclonales, como puede ser etanercept, adalimumab, golimumab, ipilimumab, etcétera, ¿no? Además, tenemos el papel de la inflamación intestinal y la entesis que por ahora se ha manejado solamente con inhibidores de las ciclooxigenasas o de las prostaglandinas, y tenemos también el papel de forma muy importante de la vía JAK-STAT, que también ha mostrado muy buenos tratamientos utilizando inhibidores de la vía JAK-STAT como upadacitinib, tofadacitinib o filgotinib, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de lo que yo les he mencionado de la fisiopatología? En realidad, una es que no se sabe completamente la causa, ¿no? Los tratamientos ayudan a los pacientes, sin embargo, aún no cubren totalmente las necesidades de estos mismos, por lo cual se requiere más investigación en los mecanismos de formación ósea. Hay algunos puntos clave en la fisiopatología, como el HLA-B27, la interleucina 17, el TNF, la inflamación intestinal y el estrés mecánico. Y bueno, esto ha llevado a la generación de nuevos blancos terapéuticos y a la necesidad de generar aún más nuevos blancos terapéuticos, además de los que ya conocemos como TNF, interleucina 17 y la vía JAK-STAT. Muchas gracias. Bien, perfecto. Y pues después de todo esto, ¿en dónde paramos? ¿Cómo aterrizamos todo esto? Pues esta siguiente parte es relevante porque en realidad un paciente con espondiloartritis no es hablar específicamente de un simple dolor en la región lumbar. Este grupo de pacientes se enfrentan a un sinfín de patologías que en conjunto en realidad es una sindemia, y esto es un elemento importante porque incrementa lo que es el impacto de la enfermedad. En este caso, neoplasias, enfermedad cardiovascular, algunos procesos infecciosos que potencialmente podrían ser perjudiciales para la vida, osteoporosis en un grupo de pacientes con espondiloartritis crónicas y enfermedades asociadas también derivadas a veces del mismo patrón genético como enfermedades dermatológicas, en este caso algunas dermatitis atópicas, hidradenitis supurativa, psoriasis o bien
altamente prevalente las enfermedades gastrointestinales asociadas a la enfermedad, como enfermedad inflamatoria intestinal, CUSI, principalmente. Pero más allá de esto, existen algunas alteraciones sumamente relevantes que a veces no se tienen en cuenta para este grupo de pacientes, que es el gran impacto socioeconómico que esto lleva, ocasionando entonces presentismo, incapacidades tempranas y el impacto psicológico, que no solamente tiene que ver con los problemas laborales en los pacientes, sino con un punto importante de disgregación familiar que muchas veces no se toma en cuenta. Más específicamente y derivado de lo que son revisiones sistemáticas y metaanálisis, se ha encontrado una alta prevalencia de enfermedades asociadas a estas espondiloartritis. Al menos específicamente en artritis psoriásica, vean prácticamente cómo la prevalencia de ciertas enfermedades nos hacen pensar que este grupo de entidades realmente son patologías sistémicas. Esto es, que no afectan simplemente a un órgano. Y en las espondilolitis axiales, también derivado de los registros de salud y cuestionarios establecidos directamente a pacientes, se ha encontrado una alta proporción de pacientes que tienen depresión o ansiedad. Pero todo esto deriva en algo muy importante, que es que los pacientes con estas comorbilidades tienen más dolor, tienen limitación funcional y en general peor calidad de vida. Esto es algo muy importante y que tiene que evaluarse específicamente dentro del impacto. En el transcurso del tiempo, como ya expuso el doctor Casasola históricamente, y creo que esta imagen de la morfología del paciente en el transcurso del tiempo es sumamente importante, ha derivado en el desarrollo de grupos de estudio que han generado a su vez ciertas guías de tratamiento y a partir de lo cual surgen ciertas indicaciones. Hoy por hoy, llama la atención que todavía sigue conformando parte de la primera línea de tratamiento el uso de antiinflamatorios no esteroideos en conjunto con fármacos modificadores de la enfermedad, más frecuentemente utilizada la sulfasalacina, y bien, es un hecho que la fisioterapia conjuga un papel muy importante dentro del tratamiento. Sin embargo, cosas relevantes han identificado que la mayor parte de los pacientes, bueno, casi el 50% de los pacientes, no tiene una respuesta adecuada con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. En el siglo XXI hubo un parteaguas en el tratamiento de este grupo de enfermedades y fue la introducción de las terapias biológicas. Históricamente y en el curso del tiempo, infliximab, etanercept, golimumab, certolizumab, etcétera. Sin embargo, llama la atención que a partir de su desarrollo, y aquí algo también otra cosa importante es que el tiempo va dando muchas respuestas. En el transcurso del tiempo, se dio que a pesar de que el TNF-alfa cambiaba por completo el curso clínico en los pacientes con estas enfermedades hacia la mejoría, resulta ser que el 50% tenía falla del tratamiento, ocasionados también por pérdida de la eficacia. Y es aquí en donde entra lo que son los procesos de investigación básica, documentando entonces la identificación de ciertas citocinas que ya comentó el doctor Pablo y que dieron lugar al desarrollo de blancos terapéuticos específicos que fueron los inhibidores de la interleucina 17 o bien, hoy por hoy, lo más nuevo, los inhibidores de las yaxinasas dentro de las vías patogénicas que fueron explicadas en la plática previa, pudiendo entonces hoy considerarse como la primera línea de las terapias avanzadas para el tratamiento de las espondiloartritis. Pero otro impacto relevante y que tal vez pocas personas se dedican a estudiar o investigar es el gran impacto económico que conlleva esto. Y no me refiero específicamente al costo del tratamiento, sino me refiero específicamente al peregrinaje que tiene el paciente que tener para poder tratar su enfermedad a la manera antigua. Y estos son costos médicos indirectos, hospitalizaciones frecuentes, urgencias, que entra dentro de un parámetro denominado uso de recursos de atención médica. Hoy en día, dentro de los ensayos clínicos, es un punto importante a evaluar dentro de los desenlaces. Cirugías ortopédicas en pacientes con cursos clínicos avanzados, en donde se generó una artrosis importante de las caderas, en fin. Y al final de cuentas, esto entra dentro de un rubro importante para el paciente denominado gastos catastróficos, que acaba con más de la tercera parte de su ingreso. Y esto conlleva a un deterioro en la calidad de vida
ausentismo laboral y pensiones tempranas. El desarrollo de los ensayos clínicos hoy juega un papel sumamente importante para identificar la eficacia de una gran multitud de moléculas. Y dentro de estos ensayos clínicos es importante comentar que existen ciertos desenlaces que se tienen que tomar en cuenta para evaluar la eficacia de estos fármacos, aunado además de lo que es la seguridad. Al menos para este grupo de pacientes, el uso de ciertos desenlaces de eficacia como ASAs han ayudado a identificar la mejoría en pacientes. Cuando fueron desarrollados los ensayos clínicos para estos nuevos grupos de moléculas, se tomaban tal vez una proporción de mejoría baja. Hoy en día, estos parámetros de evaluación han sido más estrictos, más ambiciosos, y hoy en día los ensayos clínicos están adoptando ASAs 40. Esto nos ayuda prácticamente a identificar cambios más significativos en el curso clínico del paciente tras el uso de las nuevas terapias y el impacto benéfico en la calidad de vida de los pacientes con esto, terminado como conclusión en la mejoría de de los pacientes. Específicamente, hablar de este ASAS 40 significa la evaluación de 4 dominios, que es dolor en la columna vertebral, fatiga, trastornos del sueño y un cuestionario corto de 36 ítems. Esto, para la evaluación y demostrar la utilidad, es que los pacientes deben de tener una mejoría en estos, y esto tiene que ser más de 3 de los 4 dominios sin ningún deterioro en el resto de los dominios, así como una mejoría en absoluta en lo que son las escalas visuales análogas, al menos 2 unidades en escalas que van del 0 al 10. Pero tal vez no es el único punto relevante que nos ayuda tal vez a tomar una decisión, a identificar si el paciente tiene una mejoría con respecto al uso de una nueva modalidad terapéutica, fármacos innovadores, sino un punto muy importante como medidas es el número necesario de pacientes a tratar para identificar la mejoría con este tipo de fármacos. Y el otro punto importante, tal vez poco evaluado, son los costos por respondedor, que significa específicamente el costo necesario para lograr un resultado positivo. Al respecto es importante considerar algo. Existen pocos estudios face to face que ayuden a identificar qué medicamento está sobre otro, hablando de la misma línea terapéutica o hablando de la comparación de anti-TNF-alfa con anti-IL-17 o anti-IL-17 contra los JAK-sinasas. Sin embargo, entonces, al respecto se hacen revisiones de artículos de manera comparativa, evaluando ciertas medidas de desenlace. Buenos días. En estas últimas diapositivas hablaré específicamente de una Buenos revisión días. seleccionando artículos que tuvieran como medidas de desenlace ASAS 40. Eso es importante porque fuera de esto se quedaron afuera de la revisión varias moléculas, entre ellas infliximab. Entonces se incluyeron algún grupo de anti-TNF-alfa, anti-L17 y los inhibidores de las JAK-sinasas. Y de manera interesante se observó que bajo el parámetro de mejoría ASAS 40, a la semana 16 en el tratamiento de pacientes con espondiloartritis, se observó esto. Vean ustedes la proporción de pacientes que alcanzaron ASAS 40 con las diferentes moléculas. En este caso, existen algunas moléculas anti-TNF-alfa que lograron más del 40%, los inhibidores de la IL-17, más del 40%, y los inhibidores de las JAK-sinasas, ¿sí? Que pues sobrepasaron ese ASAS 40. Pero hablando del número necesario de pacientes para tratar, pues aquí hay algo sumamente interesante. Vean prácticamente la NNT, el número tan pequeño que se necesita para lograr o identificar la eficacia a 16 semanas de tratamiento en los diferentes grupos. Con esto podemos identificar que las terapias innovadoras para el tratamiento de las espondiloartritis cambian por completo lo que es el curso clínico de los pacientes y han demostrado eficacia. Evidentemente, por cuestiones de tiempo, no hablaré de los estudios pivotales, que son muchos, ¿ok? Pero de una manera sucinta, esto podría explicar realmente el efecto benéfico de los pacientes para esto. Es un hecho que no solamente nos basamos en evaluar lo que es la eficacia para el tratamiento de esta enfermedad, sino también tratamos de documentar que los fármacos sean seguros para nuestros pacientes. Esto es algo importante porque dentro de todo de esta revisión, vean ustedes cómo la proporción de lo que son eventos adversos asociados al fármaco, ¿sí? Prácticamente son sumamente bajos.
cuando se compara contra placebo. Esto es algo importante y que nosotros como clínicos en la reumatología evaluamos en el seguimiento, los eventos adversos. Y el otro punto importante es esto al final del tiempo. A veces comentamos, bueno, pues son fármacos sumamente caros. Sin embargo, si analizamos todo el contexto del impacto socioeconómico, al final de cuentas, potencialmente podrían ser una inversión. Dentro de esta misma revisión, se evaluaron los costos que tenían los pacientes a la semana 16 de tratamiento, y estos son los costos en dólares estimados para que los pacientes a la semana 16 lograran un ASAS 40 dentro de todas las moléculas del grupo de los terapias biológicos, los inhibidores de la IL-17 o bien los inhibidores de las YAC-sinasas. Con esto entonces, ¿cuáles son los puntos importantes? Pues la meta y nuestro objetivo como reumatólogos es identificar a los pacientes y darles el tratamiento apropiado para mejorar la salud. Y esto efectivamente tendría que ver con la mejoría en la calidad de vida. Las guías de tratamiento, identificando las medidas de desenlace, que son baja actividad, remisión por ASAS o ASAS 40 en espondiloartritis, es importante tomar en cuenta en el seguimiento. El impacto de la enfermedad en el dolor, la función, calidad de vida y daño estructural deben ser examinados minuciosamente. Y de hecho, en la realidad, nosotros quisiésemos evitar el daño estructural. Es así entonces que el ingreso de los nuevos tratamientos para este grupo de enfermedades modifica el impacto de la enfermedad en los pacientes, mejorando la calidad de vida. Y a final de cuentas, es importante romper con el paradigma antiguo de que los pacientes con espondiloartritis tal vez simplemente deberían de controlarse simplemente con antiinflamatorios. En este esquema, se trata de ejemplificar potencialmente lo que pudiese ocurrir si nosotros damos una terapia oportuna en un paciente evidentemente diagnosticado también de manera oportuna, que será lo idóneo. Ahí entran otras cuestiones que es educación para el paciente o inclusive educación para los médicos, para la identificación oportuna de estos pacientes. Pacientes en quienes fue iniciado el tratamiento sumamente tardío, tienen prácticamente progresiones rápidas y alteraciones importantes estructurales. Lo idóneo hoy en día es iniciar un tratamiento dentro de una ventana de oportunidad que son a los pocos años de evolución de la enfermedad para tener desenlaces satisfactorios y evitar con esto lo que es el daño estructural del paciente. Si se tiene un tratamiento adecuado de manera oportuna, todo el impacto en la vida, el impacto laboral, el impacto estructural, el impacto psicológico y el impacto económico podrían transformarse por completo. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.